Les damos la bienvenida al ciclo de desarrollo sostenible que organiza la Comisión de Estudios sobre Sustentabilidad Económica, Social y Medioambiental del Consejo Profesional. Es muy importante para el Consejo Profesional estimular y promover cuestiones que tengan que ver con el desarrollo sostenible. En particular, el Consejo Profesional es titular de la mesa directiva de Pacto Global Argentina para el periodo 2022-2024 y también apoya permanentemente en los últimos años la organización de la Cátedra de Pacto Global Argentina, así como también un curso, una capacitación que se ha realizado desde Pacto Global Argentina en economía circular. Algunas otras cuestiones que realiza el Consejo tienen que ver con ser y haber sido este año anfitrión para el lanzamiento de las guías de la Global Reporting Initiative en Argentina, las guías sobre desarrollo sostenible que se empezarán a utilizar el año que viene y otras, o del año que viene, 2023. Otra de las cuestiones tiene que ver con el fuerte del Consejo Profesional en la realización de capacitaciones específicas que están diseñadas para los profesionales en ciencias económicas en la temática del desarrollo sostenible. Esto es un diferencial muy grande y el Consejo ha adquirido un liderazgo en esta temática y se ha posicionado en la misma. Asimismo, en relación a las comisiones, existe una comisión sobre la temática, que es la que organiza este evento, pero nos reunimos todos los meses, tercer miércoles de mes, que también es una posibilidad para hacer networking, para capacitarse en temas. Hay charlas permanentes, todas las reuniones. Y algunas otras cuestiones que tienen que ver también con esta temática es la realización hace ya 2 años de la Diplomatura en Gestión y Reporting del Desarrollo Sostenible, que en el año 2023 va a tener su tercera edición. Y también algunas cuestiones que tienen que ver con la elaboración de publicaciones permanentemente en la temática del desarrollo sostenible y el diálogo en lo que tiene que ver con la respuesta a organismos nacionales e internacionales, como por ejemplo la Comisión Nacional de Valores o la Fundación IFRS, cuando han realizado consultas en la temática. El Consejo Profesional es un actor activo que participa contestando y opinando cuando hay consultas abiertas. Un par de cuestiones más tienen que ver con la elaboración anual del balance social hace bastantes años, que cada vez va incorporando más cantidad de guías y que de alguna forma plasma la estrategia de responsabilidad social que tiene el Consejo Profesional. Y asimismo las capacitaciones, además de las capacitaciones, las asesorías gratuitas en la temática para los profesionales. Bueno, como verán, hay muchas actividades y hay muchas actividades que componen esta estrategia que realiza el Consejo Profesional. Y para la reunión de hoy nos pareció interesante conocer la estrategia de responsabilidad social y la transparencia en responsabilidad social de una organización que está también, como nosotros, en el Río de la Plata, pero en este caso en Uruguay. Nos visita hoy Indalí de Oliveira Silveira, que es o que pertenece al Banco de Seguros del Estado de Uruguay. Y voy a hacer una presentación breve de Indalí también para que la conozcan y lo más importante también para consultarle algunas cuestiones que tienen que ver con esta temática, sus opiniones y su organización. Indalí es especialista en responsabilidad social corporativa por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es analista universitaria en Administración y Contabilidad por la Universidad de la República en Uruguay y trabaja, bueno, como comenté, en el Banco de Seguros del Estado desde hace más de 20 años. Hace 12 años que está en el Departamento de Gestión de la Estrategia y Proyectos. Es en ese departamento o es ese departamento el que está a cargo de la implementación de proyectos de cambio y también de las políticas de sostenibilidad. Hechas estas presentaciones, bueno, Indalí, bienvenida, muchas gracias por estar hoy y participar en esta reunión. Y una de las primeras cuestiones que me parecía interesante consultarte es sobre cómo te aproximaste a la temática del desarrollo sostenible. ¿Por qué te inspira o qué te ha inspirado para que empieces a recorrer este camino tan fuertemente? Bien, primeramente, Inés, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Me siento muy halagada de estar acá, así que encantada. Y muchas gracias a todos. Mi acercamiento, como tú bien lo comentabas, mis primeros estudios fueron sobre administración de empresas
Y ahí como que me fue llevando a todo el tema motivacional, de trabajo en equipo, de equipos autodirigidos, de alto rendimiento, de proyectos de cambio, gestión del cambio. Y luego en la organización en la que trabajo, Banco de Seguros del Estado, que es una empresa aseguradora uruguaya que tiene alcance nacional en Uruguay, y en el área técnica específicamente donde trabajo, como que allí fue donde empecé a incursionar sobre responsabilidad social, es decir, desde la administración a los proyectos de cambio, a los equipos, como digo, de alto rendimiento, a los proyectos transformacionales, estratégicos de la organización, a la responsabilidad social y a la sostenibilidad, porque después, bueno, todo fue evolucionando. Esto más o menos hace unos 12 años, como comentabas, yo trabajo directamente en la conformación del área, en lo que fue la conformación del área específica en responsabilidad social empresarial, en el Banco de Seguros del Estado, y en crear una política, en la creación de una política específica y en la implementación de esa política en la empresa. Entonces, en eso me formé. Entonces tengo un poco formación en, digamos, me dividí entre la formación en administración de empresas, entre la formación de gestión del cambio fuertemente, en proyectos estratégicos, todo lo que es la gestión de proyectos en sí, todo lo que es el PMI y demás, y en responsabilidad social específicamente. En responsabilidad social, el primer acercamiento que tuve fue a través de una universidad española, y eso nos abrió un mundo, digo porque no fui la única, sino que lo hicimos en conjunto en el equipo, nos abrió un mundo diferente que era, bueno, todo el desarrollo de España en aquel momento, con todo lo que implicaba, bueno, desde el Libro Verde, a todos los avances que ellos tenían, que nosotros lo veíamos como el camino a seguir. Allí a través de la Cámara Española en Uruguay de Comercio, hubo un intercambio con la Universidad Politécnica, en un trabajo híbrido que se hizo, que era una capacitación donde venían los docentes españoles. Y bueno, y ahí pasamos por distintas, digamos, formaciones, desde la ética, desde la sostenibilidad en las operaciones, desde lo que era las distintas metodologías, y todo eso lo capitalizamos para lo que fue después la formación del área. El área Indalí, comentabas, se formó hace 12 años. Se formó hace 12 años porque, Inés, el tema, o sea, el Banco de Seguros del Estado, obviamente como muchas empresas que tienen más de 100 años, no es que no hacía acciones en responsabilidad social, por supuesto que hacía acciones, porque además tiene un rol que, como es una empresa pública, tiene un rol netamente social desde su fundación. Tiene un rol social cuando en realidad está asegurando un montón de riesgos y está llevando tranquilidad y seguridad a todos sus clientes, a la sociedad en conjunto. Entonces, se hacían muchas acciones, no estaban sistematizadas, no estaban organizadas, no estaban unificadas y no había una política general. Se hacían desperdigadas quizás desde diferentes áreas o lugares de la administración. Por ejemplo, hay un gran componente que son los seguros los seguros que tienen que ver con los trabajadores. Nosotros tenemos monopolio, somos una empresa monopólica en lo que es los accidentes de trabajo, donde esos seguros para los trabajadores de todo el Uruguay, cuando los trabajadores tienen una enfermedad profesional o tienen un accidente dentro del trabajo, los atiende el propio banco. Es decir, que nosotros además tenemos un hospital. En eso somos monopólicos. En todas las demás ramas, desde automóviles, vida, cauciones, responsabilidad civil, transporte, demás, fianzas, somos una empresa que está desde hace muchísimos años, desde 1995, en competencia. O sea que ahí tenemos como una doble cara, ¿no? Por un lado, la competencia en el mercado, y por el otro, bueno, el monopolio a través de esa ley que tenemos que cumplir y que tenemos que dar un servicio de calidad y de excelencia a todos nuestros asegurados.
Claro, y Indalí, la propiedad del banco es 100% del gobierno. Es del gobierno y tenemos una línea de gobierno también que nos atraviesa y somos regulados por el Banco Central del Uruguay, como todas las demás aseguradoras. Que me parece súper importante lo que vos marcás, más allá de que seguramente conversaremos más sobre la estrategia de responsabilidad social que tienen y sobre los reportes, en la característica específica que a veces en lo que tiene que ver la academia o aún en el ejercicio profesional no hay como tanto desarrollo o no se ponen tantos esfuerzos en diferenciar lo que es, lo que vos marcabas recién, que es la responsabilidad social, pero atravesando una organización que tiene un fin social del bien común, que pertenece a un gobierno, que tiene que cumplir un rol. En una parte, lo que vos comentabas, ese rol que es exclusivo de la organización y en otra parte competencia. Entonces me parece como que tiene un doble valor lo que vos comentás de la responsabilidad social de la organización, porque tiene esta característica específica, ¿no? que es muy interesante ver cómo atraviesa ese bien común a la responsabilidad social. Y un poco, bueno, la estrategia que nos ibas contando y un poco me parece también interesante el tema de ver una experiencia en la cual el surgimiento de del área de responsabilidad social tiene que ver con una trayectoria previa en la cual había preocupaciones y algunas otras cuestiones. Entonces, un poco algunas cuestiones más interesantes que nos gustaría saber es lo que ibas contando, cómo evolucionó esa estrategia y en qué momento aparece el objetivo de nuestra charla, que es el primer reporte o la primera idea de reportar, transparentar. Claro, Inés, porque en realidad nosotros... la temática se llevaba en principio a través del área de marketing. Esto sucede en muchas empresas cuando abordan los temas de responsabilidad social empresarial o los temas de sostenibilidad, como llamamos hoy, comienzan en otras áreas. No en un área específica, no siempre comienzan en un área específica. Nosotros somos una empresa que para Uruguay es grande, tenemos unos 1.800 funcionarios, funcionamos a nivel nacional, tenemos un porte, digamos, importante para lo que es nuestro mercado. Y entonces lo que nosotros comenzamos en realidad fue trasladar de lo que era marketing a formar un área específica en responsabilidad social y diferenciar un poco lo que eran las acciones de marketing social corporativo de lo que son las acciones con foco en responsabilidad social. Ahí lo que se hizo es conformar primero la estructura, traerla a lo que es este departamento de gestión de la estrategia y proyectos, que es un departamento que es brazo ejecutor de la gerencia general, que tiene fuerte apoyo también esta temática desde la alta dirección. Si no tuviera fuerte apoyo no sería posible tampoco llevar adelante la estrategia. Y lo que hicimos allí fue un proceso de, primero, hubo una consultoría donde nosotros ahí trabajamos en la definición de la estrategia de responsabilidad social, en lo que qué significaba responsabilidad social para el banco, porque muchas veces lo que se hacía era unir las dos palabras y entonces no se sabía bien qué significaba. Entonces hicimos como una definición propia, tomando por supuesto todas las definiciones académicas de lo que es responsabilidad social para el banco, que tiene que ver con el impacto que nosotros tenemos, cómo impactamos en las decisiones de nuestros grupos de interés. Allí hubo un proceso de identificar nuestros grupos de interés. Nosotros tenemos los grupos de interés clásicos de las organizaciones, como son los trabajadores, los proveedores, los clientes. Tenemos uno especial, que son nuestros socios estratégicos, corredores y agentes, que son los intermediarios que nos llevan a los clientes, ¿no? Que son agencias y corredores de seguros. Tenemos, por supuesto, la competencia, el gobierno, la sociedad, la comunidad. Entonces, bueno, a través de esa identificación dijimos, bueno, ¿cómo impactamos nosotros en esos grupos de interés? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo nos estábamos comunicando? No es que ese día nos empezamos a comunicar, ya nos comunicábamos con esos grupos de interés. Sistematizamos a través de distintas metodologías que fuimos incorporando esa comunicación. Y también definimos una estrategia, y te cuento, Inés. La estrategia nuestra, que es muy fuerte para nosotros, es la prevención de riesgos, si bien tenemos otras dos líneas más de acción.
La prevención de riesgos, ¿por qué? Porque está en el ADN de la empresa. Nosotros somos una empresa aseguradora. Entonces, desde nuestro negocio, nosotros, por supuesto que nos es económicamente redituable que no haya accidentes, pero además tiene la doble función de ayudar a la sociedad y a la comunidad de que no se produzcan esos eventos de accidentes, ¿no? De accidentes de todo tipo, ¿no? Hablamos accidentes laborales, accidentes personales, accidentes de tránsito. Entonces nosotros trabajamos mucho en esa línea que es la prevención de riesgos. Definimos nuestra estrategia fuertemente en responsabilidad social en prevención de riesgos. Y esa estrategia para nosotros es válida. ¿Por qué? Porque pertenece al negocio, porque es parte de nuestro negocio, no está fuera del negocio, y a la vez hacemos una contribución a la comunidad muy importante en todo lo que es la capacitación, la formación y participar en todos los momentos donde la prevención de riesgos está en la agenda nacional, como por ejemplo la Semana de la Seguridad Vial, que es en octubre, como por ejemplo la adhesión a Mayo Amarillo, que es una iniciativa internacional donde se visibiliza durante un mes determinado todo lo que son los accidentes de tránsito. Después tenemos otras líneas, además, que complementan esta línea de prevención que te comentaba, que son el cuidado del medio ambiente y diversidad y género. O sea que tenemos 3 grandes focos con la fortaleza en prevención de riesgos, pero también acompañando todas las acciones que nosotros podemos implementar en el cuidado del medio ambiente, que a veces nos preguntamos, bueno, una empresa de servicios como la nuestra, ¿tiene que ver con el medio ambiente? Pues sí, tiene que ver. Es excelente ese planteo, Indalí, sí, es muy, muy pertinente. Tiene que ver porque estamos insertos en una sociedad y tenemos operaciones y operamos y tenemos personas trabajando y tenemos además una red de lo que es nuestra cadena de valor a través de nuestros proveedores. Nosotros trabajamos con talleristas que reparan automóviles, o sea, tenemos un mundo que también al cual podés llegar a través de todo el trabajo de proveedores, que ese trabajo nos gusta mucho para afianzar, porque vemos que en la cadena de valor de cada empresa tenés como ahí como mucha riqueza para fomentar. Y después todo lo que es diversidad y género, especialmente en estos últimos años, diversidad, bueno, el banco trabajó muchísimo en diversidad, muchísimo en la temática de discapacidad, en uno de los primeros proyectos del área que tuvo que ver con el festejo de los 100 años del banco, donde el banco se planteó, bueno, en estos primeros 100 años, ¿qué quiero de alguna manera contribuir o devolver a la comunidad donde estoy inserta, que es el Uruguay? Se hablaron de plazas de deportes y terminamos en plazas inclusivas para niños discapacitados. Entonces, ahí lo que hicimos fue, el objetivo fue, queremos que en el Uruguay se visibilice el tema de la discapacidad y que por lo menos en todos los departamentos del Uruguay, que son 19, tengamos una plaza, por lo menos. Llegamos a 25 plazas integradoras a través de convenios y alianzas. Es un trabajo que lo hicimos en el año 2013, entre el 2013 por ahí hasta el 2014, 2015, y donde nosotros lo que trabajamos fue a través de alianzas con los gobiernos departamentales, también con algunas, con el Ministerio de Deporte. Ellos, por supuesto, elegían el lugar y nosotros lo que hacíamos era integrar en una plaza donde ya había juegos para niños, adicionar juegos para niños con discapacidad. Y eso visibilizó mucho, claro. Por eso digo, nosotros arrancamos con todo lo que fue la temática de discapacidad, donde se trabajó muchísimo, inclusive el banco allí recibió reconocimientos de la Comisión Honoraria de Discapacidad, y ahora en estos últimos años incluimos la temática de género, que es una temática que, como sabemos, en el Río de la Plata está en agenda, que es bien importante, y que bueno, creamos recientemente, te diría hace unos 2 años, una comisión interna de género, donde también lo que hacemos es, no se trabajaba nada, no, se trabajaba así.
pero estaba también como en distintos puntos, en Capital Humano, que es el área que lo lleva, la comisión de acoso sexual, la comisión de acoso laboral. Nosotros unificamos esto a través de una comisión de diversidad y género que también toma como la temática más en conjunto. Una de las acciones que hicimos última tiene que ver, por ejemplo, con la licencia parental, ¿no? Con igualar también para hombres y mujeres, funcionarios nuestros, la licencia en el primer año de vida de su hijo. Y bueno, y se está trabajando muchísimo también en esa temática. Es súper interesante, Indalí, lo que vas comentando, porque en términos de decir, bueno, cómo se transparenta, cómo se reporta la bajada que vos hacés, ¿no? Que también puede servir para colegas que se estén iniciando en consultorías, en trabajar en consultoría en esta temática, el cómo vos estás expresando de una manera súper generosa lo que pasa en tu organización y contar cómo es la estrategia, cómo se rediseña, cómo ustedes fueron rediseñando la estrategia, cómo van bajando las diferentes áreas. Me parece súper interesante cómo vos comentás en hechos concretos cómo se van incorporando nuevos pilares o reforzando cuestiones que ya se estaban trabajando, pero bueno, que a partir de diversas cuestiones de actualidad como que cobran más fuerza. Entonces, como también parecería que esas cuestiones, el tema de las plazas, también seguramente fluye y mejora la estrategia, hace repensar otras cosas a futuro, ¿no? Y en esa integración, entonces, ahí te consultaría cuándo surge o cómo empiezan a pensar en un primer reporte de sostenibilidad. Bien, Inés, ahí hubo una evolución que fue, nosotros, cómo nos acercamos también a responsabilidad social, nos acercamos a través del Pacto Mundial. Nosotros nos adherimos a los principios del Pacto Global, en los estándares que tienen, en los grandes focos que tienen los principios, como son los estándares laborales, derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción. Esto fue en el año 2008, o sea, hace un montón de años, y fue una movida, en Uruguay fue una movida a nivel de empresas públicas. Las empresas públicas en ese momento tenían un intercambio sobre responsabilidad social y tenían como una línea general de gobierno y se adhirieron como en masa, digamos, como en bloque al pacto, a los principios del pacto. Y bueno, ¿y qué te genera estar adherido? Ese compromiso generaba un dar cuentas, ¿no? Y ahí empezamos con el tema, ¿no?, de la importancia de comunicar la estrategia, que es un poco lo que nos trae hoy, ¿no? Esa mirada de ¿es importante o no es importante comunicar la estrategia? ¿Hasta qué punto comunicamos o no comunicamos? Estamos haciendo marketing de la empresa, ¿no?, que es también una gran crítica que muchas veces se hace, digamos, a quienes desarrollan lo que es la responsabilidad social. Nosotros creemos que sí, que es muy importante comunicar la estrategia, porque si tú no comunicas, es como que no lo hubieras hecho, siempre midiendo que lo que estás comunicando no tenga una inversión mayor a las acciones que estás realizando, ¿no? Sino que simplemente es comunicar a tus grupos de interés, fomentar a otras empresas y ayudar en nuestro rol de que somos una empresa de porte más bien grande, que podemos en esa cadena de valor que comentábamos hoy potenciar a otras empresas más pequeñas y las que están en nuestra cadena también a seguir acciones de estrategia. Y nosotros, ¿cómo llegamos al informe, cómo llegamos al reporte? Fue primero las comunicaciones de progreso anualmente. Comenzamos a hacer esas comunicaciones, como todo, en principio no sabíamos mucho cómo realizarlas. Estuvimos en un trabajo con una consultoría especializada, sobre todo para definir bien lo que era para nosotros, lo que dije hoy, lo que era para nosotros la responsabilidad social. Definimos responsabilidad social, lo pueden ver en nuestra web, la definición clara. Eso te iba a consultar, también en la web está disponible. ¿Cuántos balances, cuántos reportes de sostenibilidad tienen ya emitidos? Nosotros ya tenemos 8. Porque a los 2-3 años de empezar a informar o a reportar las comunicaciones de progreso, tuvimos, en Uruguay se dio también toda una apertura a lo que fueron distintas consultoras que traían uno de las grandes metodologías, que es GRI.
A través de eso, nosotros contratamos para el primer informe la enseñanza o la capacitación y la formación para dejar capacidad instalada en el banco de cómo podíamos implantar y elaborar un primer informe de sostenibilidad bajo metodología GRI. Allí hicimos todo un proceso con una consultoría muy reconocida, que no la voy a nombrar, pero hay muchas. En ese primer año formamos a todo un equipo y a partir de ahí nosotros hoy tenemos 8 informes de sostenibilidad que pudimos capitalizar anualmente y tener como esa, digamos, a ver cómo decirlo, como efectividad de que todos los años venimos consecutivamente realizando el informe, ¿no? No es que paramos, ¿no? O sea, más allá de los cambios de gobierno, de los cambios de la alta dirección, siempre contamos, yo siempre digo, es muy importante contar con la creencia, con la validación, con el compromiso de la alta dirección para realizar un informe de este tipo que mueve a toda la organización, que mueve a todas las áreas. Indalí comentaba el tema, o sea, o por lo menos de dejarlo hablado, dejar sentado el tema de que en la página web de Banco de Seguros del Estado, estoy diciendo bien los plurales y singulares, están los 8 reportes, ¿no? Eso me parece interesante como material de esta charla. Seguramente ya a esta altura habrán googleado, buscado, pero están disponibles esos 8 reportes. Y el tema que vos decías no es menor, porque cuando uno observa evoluciones en empresas con participación estatal o 100% estatal o entidades gubernamentales, sobre todo en Latinoamérica, se observa lo que vos decís que no es bueno, que se corta el reporting, que se corta la transparencia, tal vez por un cambio, bueno, seguramente por un cambio de gobierno, por diferentes cuestiones que confluyen, pero no es bueno en términos de transparencia que un camino iniciado, continuo, que tiene que ver con aprendizaje, con cultura organizacional, todo lo que vos estás planteando, todo lo que involucra, gente que comprometiste, ¿no? Cuando te estaba escuchando también hablas de, o sea, la alta dirección, el gobierno, los que están y toda la gente que va proporcionando información, que participa en las actividades, en gestionar esas actividades de responsabilidad social que conforman un compromiso conjunto que se plasma en un reporte y cuando se produce, que también es interesante hablar en estas charlas de las cuestiones que van ocurriendo y que son reales. Cuando se corta es triplemente negativo, porque se corta la transparencia, la gente se desalienta, se desmoraliza, perdés pertenencia a la organización porque estaban participando, entonces también se genera duda si se corta el reporte, no se emite por 1 o 2 años o vaya a saber por cuánto tiempo. También la estrategia y la gestión de la responsabilidad social va a seguir el mismo camino, así que me parece excelente lo que vos comentás, ¿no? Que no es el entorno más fácil, entidades gubernamentales, dependencias gubernamentales, empresas con participación estatal o 100% estatal, tienen factores diferentes que también tienen sus problemáticas e impactos, empresas 100% privadas, pero el mantener el reporte año a año, el transparentar el reporte a tiempo, el que haya gente que está esperando todos los años el reporte de ustedes, seguramente. Claro, porque el dar cuenta, o sea, acá lo importante es el dar cuenta, decíamos, hablábamos de la comunicación de progreso, como iniciamos, el informe de sostenibilidad a través de metodología GRI lo entendemos como un informe más completo donde también reportamos a la comunicación de progreso, porque tenemos digamos, un apartado donde nosotros también mapeamos los indicadores GRI y cómo a partir de esos indicadores GRI estamos dando cuenta también de ese cumplimiento en los estándares, en los principios del Pacto Global. Allí es muy importante comentar qué dificultades tuvimos en todos estos años, ¿no? O sea, nosotros considero, creo que todo el equipo que trabaja conmigo lo considera así, tenemos un informe que si ustedes lo miran en bce.com.uy, donde están todos los informes, van a ver una evolución clara o una diferencia desde los primeros, por lo menos, hasta los de los últimos 3-4 años, que creo que están más completos, más concisos. ¿Por qué elegimos esa metodología? Porque tiene comparabilidad, porque es una metodología GRI de las más usadas a nivel mundial y a nivel regional,
porque nos permite compararnos con otras empresas, porque da transparencia, porque la podemos personalizar a las distintas partes interesadas, porque es un informe que nos da un diagnóstico y nos sirve para la toma de decisiones, que ese es un objetivo primario, claro, ¿no? Es un objetivo primario que la alta dirección y quienes las gerencias, quienes están a cargo de tomar definiciones desde el Banco de Seguros del Estado, tengan en sus manos información oportuna. Y como decías tú, no es lo mismo que el informe salga en marzo-abril que el informe salga, no sé, sobre fines de año, y estamos hablando de todo lo que se hizo el año anterior. Claro. O sea, no tendría mucho sentido. Y cada vez vamos aceitando mejor, pero vuelvo a las dificultades porque está bueno mostrar los claros y oscuros, ¿no? Tenemos muchas ganadas, pero también tenemos algunas perdidas en el sentido de que tuvimos que trabajar muchísimo con las áreas, porque este es un tema que a nivel interno en la organización hay que trabajar mucho en la cultura y hay que trabajar con algunas áreas claves. Nosotros, como somos una empresa grande, tenemos mucho software, como se imaginan, de gestión, donde los datos no están solamente en un lugar, sino que los tenemos en distintos lugares. Y había cuestiones que no se medían. Entonces, GRI tiene indicadores cuantitativos y cualitativos, algunos que son obligatorios para todas las empresas, otros que son personales de lo que es nuestro rubro. Inclusive tenemos un indicador que nosotros formamos, que nosotros planteamos como propio, que es un indicador sobre prevención de riesgo. Mira lo que te digo, que es sobre la estrategia fuerte que tenemos, donde nosotros medimos la evolución que hacemos en esa estrategia porque nos interesa muchísimo. Pero hablando de esto de cómo pudimos ir evolucionando y bueno, sensibilizando mucho, trabajando hacia una estrategia conjunta. Hay áreas que son claves, como por ejemplo capital humano, que tiene toda la data de todo lo que es los funcionarios, después contable, porque nosotros de alguna manera, a través de los estados financieros, de los estados de contabilidad, de los números contables, de los balances del banco, es que rearmamos esos números y los exponemos de otra manera. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos como indicador que es dentro del informe de sostenibilidad, como indicador de aporte a la comunidad, ¿no? O inversión en la comunidad, que se llama así el indicador GRI, es un indicador que en el balance no está y hay que armarlo. Entonces, ahí lo que tenemos también es capacitación o formación adicional y sensibilización con todos nuestros contadores que están en el área contable. También tenemos un área fuerte que es la que mide todo lo que es el medio ambiente, que es logística. Todas las acciones de medio ambiente se capitalizan a través de esa área. Y ahí yo siempre cuento que fue muy difícil pasar a medir lo físico, ¿no? O sea, la gestión de residuos, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica, estaba todo medido en dinero, pero físicamente no se hacían mediciones. Entonces hubo todo un trabajo de empezar como a decir, bueno, esto es importante medirlo. Y no es importante medirlo solamente de un año al otro, es importante periódicamente medirlo, para tomar decisiones a tiempo. O sea, me estoy desviando, quiero ir hacia un banco sin papeles. ¿Estoy yendo hacia un banco sin papeles? ¿Cuánto papel más estoy consumiendo? No. ¿Estoy haciendo políticas para la facturación electrónica? ¿Hago acciones? O sea, está relacionado con un hacer también, ¿no? Porque si no nos quedamos como en la teoría y nosotros nos gusta, bueno, yo por mi formación, como te comentaba, de proyectos de cambio, me voy como a la ejecución, ¿no? Yo siempre digo, los finalistas, ¿no? Hay que ir a plasmar esa estrategia, tenerla clara, tener esa política, tener el marco, que es muy difícil, siempre llegar a un marco consensuado y que estemos todos claros, los tomadores de decisiones, en ese marco, pero ir a la implementación. Sí, es súper interesante lo que vos comentás en términos del reporte, que empieza con los principios de Pacto Global de Naciones Unidas, que incorpora el GRI, que va incorporando todas las novedades que este año han tenido muchos organismos, y en particular para el año que viene, Pacto Global de Naciones Unidas con sus reportes, lo mismo que las guías del GRI. Y la otra temática que vos comentás también generosamente, el tema de comentar como las piezas
piedras que fueron de alguna manera quitando del camino, solucionando. El tema de los sistemas también no es menor, el comentar cómo está la estructura, ¿no? Qué dificultades tenés a la hora de recopilar información, y también la temática que comentaste recién de cómo transformar información, cómo plantear puentes sólidos con los informes financieros, cómo hacer que los indicadores que tal vez hay expertise en plasmarlos de determinada forma cuantitativa sean cualitativos, o si son cuantitativos, como mencionabas, en unidades financieras, estén sólidamente plasmados en forma cuantitativa, pero en unidades físicas, ¿no? Y una pregunta súper clave con respecto al reporte es, sabemos que los reportes siempre tienen un mail de contacto, que todas las guías obligan, sugieren fuertemente eso, obligan, es decir, ¿qué consultas hay? Sabemos que son confidenciales esas consultas, pero ¿nos podés contar algo sobre estos años? ¿Los consultan mucho? ¿Qué tipos de consultas les hacen en ese mail de contacto? Nosotros tenemos un mail de contacto que es responsabilidadsocial@bce.com.uy. Y sí, nos llegan consultas de organizaciones, nos llegan consultas sobre la estrategia, nos llegan muchas consultas de estudiantes, recibimos mucho lo que son desde estudiantes hasta profesionales que están también están realizando un posgrado, una maestría, y entonces nos vienen a hacer alguna entrevista también. Y después organizaciones que se quieren unir o que quieren hacer alianzas. Ahí nosotros en la última incorporación que hemos hecho hace unos años, con todo lo que es la temática de objetivos de desarrollo sostenible, que tú conoces muy bien, Inés, también hemos definido algunos ODS que nos interesa fomentar. Súper interesante también, Indalí, que nos cuentes en la eso. organización y que están vinculados a parte de la estrategia que estaba comentando, ¿no? Como el trabajo decente, vinculado a todo lo que es, por ejemplo, la prevención de riesgos, como la salud, que está vinculado a todo el trabajo que nosotros tenemos, porque tenemos un hospital específico y todo un área de salud para los trabajadores siniestrados, como te comentaba hoy, el ODS que tiene que ver con género. Ya hay un ODS que a nosotros nos gusta mucho y particularmente a mí me encanta, que es el que se llama Alianzas, que creo que todas las organizaciones deberían seleccionarlo, porque es cierto que no podemos decir vamos con todos, sí, capaz que en alguna medida vamos con los 17 ODS, pero tenemos que hacer foco. Claro. Tenemos que hacer foco. Nosotros en Uruguay tenemos una línea de gobierno que lleva adelante a través de la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, la OPP, llevan adelante la política de objetivos de desarrollo sostenible. Y se hace un informe anual voluntario que se hace a Naciones Unidas, donde, las empresas, la parte de las cámaras privadas, las empresas públicas, el gobierno en general, todo lo que son los ministerios, presidencia, aportan, y la organización civil aporta a ese informe y nosotros también damos cuenta. Nosotros, desde lo que es el gobierno, que va tomando distintos indicadores para ir reportando, nosotros seleccionamos algunos. ¿Por qué pienso que Alianzas debería ser seleccionado, más allá que la organización lo diga o no lo diga en su página web? Porque creo que las alianzas son las que justamente nos abren puertas y nosotros podemos, a través de lo que es la academia, a través de lo que son las organizaciones sociales y a través del mundo empresarial, sumar fuerzas. Y ahí tenemos realmente, yo en los proyectos que he trabajado, donde se dan este tipo de alianzas, los resultados son otros. Tenés siempre un ganar-ganar y inclusive se abren otras oportunidades para potenciar. Nosotros, por ejemplo, en lo que es prevención de riesgos, trabajamos muchísimo con una fundación uruguaya que también tiene representación a nivel regional, que es la Fundación Gonzalo Rodríguez, donde nosotros trabajamos mucho sobre los sistemas de retención infantil, sobre lo que son la seguridad vial infantil, ¿no? Cómo colocamos para que lo entendamos, cómo colocamos la sillita de los niños que viajan en los autos, ¿no? Y hacemos ese tipo de esa acción que es puntos de chequeo. Sería: yo voy con mi auto, voy con la silla que tengo para mi hijo o para mis hijos,
y veo si realmente la coloqué bien, porque ahí hay una cuestión de seguridad. Si no está bien colocada, el niño no está seguro. Claro. Y esto nosotros digamos, lo evolucionamos a través de una alianza. Y a través de esa alianza capacitamos a nuestros técnicos prevencionistas y luego logramos tener también puntos de chequeo propios, que es algo que lo damos gratuito a la comunidad, a nuestros clientes. A veces son puntos directamente para nuestros clientes y otros son abiertos a la comunidad. Y también nos parece que es una acción que está muy buena y que es a partir de una alianza. Lo que quiero decir es que las alianzas son importantes y para las pymes en particular, que en Uruguay me imagino que acá en el tejido empresarial tienen un peso muy importante, como más de un 70%, Sí, exactamente, que a veces lo dicen, mismo. ¿cómo me integro yo a realizar una estrategia de responsabilidad social? ¿Qué hago? Nazco como empresa bella, con todo, pero si ya nací, ya estoy en el mercado, ¿cómo hago para insertarme? Y yo creo que ahí tienen que jugar mucho estos actores, la academia, los consejos profesionales, como estamos hoy hablando, las empresas, el gobierno. Sí, tal cual, Indalí. Lo que vos comentabas del reporting, la verdad que es súper interesante cómo vas construyendo la temática. Habíamos dicho a partir de los principios de Pacto Global, las guías del GRI, las diferentes evoluciones en esas temáticas y también el alineamiento con los ODS y lo que implica, como vos comentaste súper claro recién, ese alineamiento con el gobierno y el alineamiento en particular de tu organización. Y una consulta tiene que ver, una de las últimas ya consultas, con respecto a qué planes inmediatos tienen para este reporte de sostenibilidad, ¿no? Que ya tiene fortaleza, tradición, la gente lo espera, tiene 8 años, tiene gente que contesta, que les hace muchas consultas, que a veces hago esa misma pregunta, creo que muchos y muchas hacemos esa pregunta sobre el feedback en el mail y a veces no hay demasiada pregunta, ¿no? Eso significa que importa o que motiva y que es esperado, ¿no? El reporte. Entonces, la consulta es qué planes inmediatos hay para el reporte que viene, si podés comentarlo. Bueno, sí, hay algunas acciones que tenemos pensadas. Una que la tenemos pensada hace unos cuantos años, 2 o 3 años por lo menos. Nosotros, como yo te comentaba, el primero lo hicimos bajo una consultoría certificada y hicimos una verificación externa. Nosotros hoy no estamos haciendo una verificación externa, nos parece súper importante y para todo lo que es el mundo profesional y de los profesionales que pertenecen a esta casa de estudios, me parece que es fundamental promover lo que son las verificaciones externas, las auditorías de la calidad del proceso por el cual se llega al informe, ¿no? Nosotros hoy no contamos con eso, queremos contar. Después en el diseño hemos evolucionado mucho en el diseño que tiene que ver con la presentación, es decir, no repetir anualmente lo mismo, sino buscar distintas formas de ir comentando. Nosotros al principio nos quedábamos mucho en lo que era, nos focalizábamos muchísimo en la materialidad, porque estábamos mucho como definiendo esa materialidad, cuáles son los aspectos relevantes para el banco, cuáles son los aspectos relevantes para los grupos de interés, y ahí definíamos. Como eso lo tenemos en realidad, digamos, con una madurez importante, nosotros ahora como que queremos más personalizarlo y lo hemos personalizado más hacia el negocio, hacia mostrar cuál es el núcleo de la empresa, qué hace la empresa y cómo está atada la empresa a las acciones. Por ejemplo, algo relacionado con el medio ambiente, que no tiene que ver con las instalaciones del banco, sino que tiene que ver con los negocios del banco. Nosotros tenemos seguros de automóviles y hoy en Uruguay se está hablando mucho de la movilidad eléctrica y cómo sumamos esa movilidad eléctrica. Y ahí el banco tiene una apuesta importante, una acción que tiene que ver cómo promovemos la movilidad eléctrica, ¿no? Desde el UTE, que es quienes nos provee la energía eléctrica, que es una empresa pública, monopólica, y nosotros con los seguros, cómo podemos promover la entrada de la movilidad eléctrica en Uruguay, ¿no? Y yendo también a otro tipo de cuestiones que queremos mejorar y que siempre estamos mejorando continuamente para
para que el informe salga con mejor calidad tiene que ver con esto que te comentaba al principio de los sistemas de información. Nosotros seguimos trabajando en afianzar esos sistemas, que esos sistemas dialoguen entre sí, que esos sistemas sean fiables, que esos números que estamos presentando, además de comparables, tengan la oportunidad y la fiabilidad y la confiabilidad. Y esto lo ato con la auditoría externa y verificación. Y de los planes que tenemos, un poco es quizás reducir más o sintetizar más las acciones, ir más a lo visual, ir al formato no tan impreso del informe, sino más la distribución electrónica, claro. Personalizarlo más a los grupos, es decir, ¿qué le interesa a mis socios estratégicos, corredores y agentes saber sobre cuáles son las líneas del banco? ¿Qué le interesa a mis proveedores? ¿Qué les interesa a los trabajadores? ¿No? Y yo creo que acá tiene mucho que ver también cuando tú mostrás las empresas y mostrás lo que haces, lo reputacional desde el nivel de yo esto que estoy mostrando, porque hoy con las redes es muy fácil, yo esto que estoy mostrando, ¿es real? Claro. O después cuando hablo con los trabajadores no hay libertad sindical, las condiciones no son buenas, no hay flexibilidad, que nosotros en eso hemos trabajado muchísimo. Hoy tenemos implementado lo que es la conciliación de vida familiar y personal, con lo que es el trabajo híbrido. Es decir, eso lo podés contrastar fácilmente. Claro. Tenemos muchos casos en ese sentido. Y eso creo que, bueno, que hay que seguirlo afianzando. Todo lo que es la transparencia, yo lo veo a través de la verificación, lo veo a través de la personalización, lo veo a través de tener una síntesis ejecutiva de ese informe. Muy buenas iniciativas. Sí, esperemos que sí. Y esperemos que se puedan ir plasmando. Tenemos un equipo muy bueno al que quiero agradecer, con el que trabajamos. Y además, otra idea que tenemos es, el área es un área pequeña, ¿no? Es un área pequeña de pocas personas. ¿Cómo podemos unir fuerzas? Bueno, a través de la misma palabra, alianzas pero internas. Nosotros en las distintas divisiones que tenemos, súper importante en empresas del gobierno, 11 grandes áreas, y nosotros tenemos que encontrar socios claves en esas áreas y poder conformar quizás una comisión sobre ese tema y llevar, no hacer un reporte que yo todos los años, en octubre, noviembre, les pregunto a las áreas, bueno, ¿cómo avanzaste? ¿Cuáles son las principales decisiones que tú tomaste este año? ¿Cómo venís en tal número y en tal otro? Presentame cuál fue tu consumo energético, cuál fue tu gestión de residuos, cuál fue no sé, tu trabajo con los funcionarios, qué hiciste con el clima laboral. No, esto tiene que ser más periódico. Tiene que ser más periódico, tenemos que acercarnos más a las áreas y bueno, ese es un trabajo que es un lleva desafío. Su tiempo, tal cual. Y a nosotros nos gusta siempre cerrar, Inés, con algo de que esto no es soy una empresa más sostenible o menos sostenible que otras. Esto es un camino, es un tren de ida y los que abrazamos este tema creo que lo que tenemos siempre es un desafío de seguir mejorando, porque la responsabilidad social nace como aquello que es que va más allá de lo legal, ¿no? Nosotros nos tenemos que adelantar a las cuestiones que van evolucionando en las sociedades, que después vienen las reglamentaciones. Nosotros tenemos que adelantar esos pasos. Tenemos que ser motor de adelantar todo lo nuevo, todo lo que es evolucionar y ser mejores sociedades, como se dice. Entonces me parece que desde ahí yo lo veo siempre como una escalera donde vamos dando pasos, donde a veces tenemos escollos, porque los hemos tenido, pero siempre con esto que digo que es muy fuerte en el Banco de Seguros, que es el compromiso de la alta dirección y que por eso hemos mantenido lo que tenemos hasta hoy. Bueno, Intalí, muchas gracias. También en lo que estabas comentando recién,
todo lo que fuiste comentando. Hay muchas incumbencias de los profesionales en ciencias económicas que tienen que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Cuestiones de gestión, de reporting, de aseguramiento, de auditoría. Así que te súper agradecemos que hayas contado la experiencia. Te vamos a volver a invitar cuando esté el nuevo reporte para consultarte más cuestiones. Así que nuevamente agradecerte a vos, a tu organización que te ha permitido participar. En particular agradecerte la generosidad en todos los comentarios que realizaste y en transparentar información y en contar cuestiones positivas y negativas. Muchas gracias entonces, Indalí. Y también agradecer a la mesa directiva del Consejo Profesional que permanentemente apoya las iniciativas de sustentabilidad que iniciamos y que impulsamos desde la Comisión de Sustentabilidad, a todo el personal del Consejo que también apoya y hace posible que se realice un evento de este tipo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Inés, por el espacio. Muchas gracias, encantada.